Ya, quienes puedan, pues, que se vayan uniendo, igual lo compartes el link en su grupo de la universidad, ¿ya? Excelente. Entonces, hoy día vamos a hablar, ya cambiando un poco de tema, dejando las epilepsias, vamos a hablar un poco de la parte cognitiva, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de dos conceptos que son el deterioro cognitivo leve y la demencia, entendiendo que la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en el mundo. Entonces, para un poco introducir al tema, los problemas de memoria pues son problemas que afectan a mucha gente y especialmente cuando van envejeciendo, ¿no? Por ejemplo, miren lo que dijo un congresista, quienes no lo conocen, él es Víctor García Belaúnde, un ex congresista, y en su momento, miren, él dijo, ¿no? De que no recordaba cómo aprobó una norma, ¿no? Entonces, mire, un congresista que votó para aprobar una norma, luego dijo que no recordaba cómo. Entonces, preferimos creer de que lo hizo porque ya estaba presentando fallas cognitivas antes de creer que se olvida lo que hace, ¿no? En el Congreso, ¿no? Ahora, ¿qué es la demencia, no? Pero antes de entrar a la demencia, vamos a definir primero qué es el deterioro cognitivo leve, ¿ya? Porque son dos entidades similares, ¿ya? Entonces, eh, el deterioro cognitivo leve y la demencia son dos estados en los cuales la persona ha perdido parte de su función superior. Entonces, las funciones superiores, pues, como ya la hemos estudiado en su clase respectiva, son capacidades que el ser humano adquiere, ¿no? Tienen ahí la memoria, el lenguaje, la gnosia, la praxia, las funciones ejecutivas. Entonces, esa es la parte cognitiva. En ambas, tanto en el deterioro cognitivo leve como en la demencia, el ser humano pierde estas capacidades de forma parcial, de forma total, pero la diferencia entre una y otra es qué tanto influye esta pérdida cognitiva en su independencia funcional. Entonces, se supone que en los casos de deterioro cognitivo leve, el paciente tiene una pérdida o un deterioro parcial de la función cognitiva, y este deterioro parcial de la función cognitiva no le genera todavía la pérdida de su independencia funcional. En cambio, en la demencia, el paciente sí pierde su capacidad cognitiva o parte de ella, pero esta pérdida sí hace también de que pierda su independencia funcional, o sea, ya no puede hacer por sí mismo sus cosas o de repente este deterioro cognitivo le impide hacer lo que antes hacía. Por ejemplo, trabajar. Supongamos que alguien tiene su tienda, ¿no? Pero comienza a tener problemas de memoria. Estos problemas de memoria le impiden, por ejemplo, hacer cálculos matemáticos, dar vueltos, programar pedidos y todo eso, y tiene que dejar de trabajar. Entonces, ahí ya consideramos que es una demencia. ¿Por qué? Porque ha perdido la función cognitiva, pero también ha perdido la independencia funcional. En cambio, en el deterioro cognitivo leve, hay una pérdida de la función cognitiva, pero todavía esta no es tan severa como para que el paciente pierda parte de su independencia funcional, ¿ya? Ahora, entonces, vamos primero con la demencia. Hay ya, digamos que criterios diagnósticos de la demencia o del trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, miren, ¿qué requisitos se tienen que cumplir? Lo primero es que haya un declive cognitivo sustancial, ¿no? Pero este declive cognitivo sustancial tiene que haber sido, pues, percibido o no por la persona, pero por sobre todo tiene que ser percibido por alguien que la acompañe, ¿no? Alguien que viva con él. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas por sí mismas no se dan cuenta de su deterioro cognitivo, ¿ya? Y además que este deterioro cognitivo tiene que ser medido o tiene que ser valorado, ¿no? No se trata de que sea algo subjetivo, sino de que tiene que ser objetivo, y eso se hace a través del desempeño en las evaluaciones o en las baterías neuropsicológicas. Entonces, ¿qué quiero decir? Desde ya un tip. Cuando ustedes sospechan que, oye, mire, el abuelo lo veo que se olvida mucho, ya no es el mismo, etcétera, entonces va a la consulta y necesariamente se le tiene que pedir una evaluación neuropsicológica para que pase algunas pruebas y ver si realmente esa pérdida cognitiva está asociada al envejecimiento normal o es una pérdida cognitiva que supera a la pérdida que se esperaría en el envejecimiento normal, ¿ya? Ahora,
Otro requisito de la demencia, la letra B, lo que les comenté, ¿no? Son suficientes para interferir con la independencia, ¿no? Requieren asistencia para las actividades de la vida diaria, como comer, vestirse, asearse, para tareas complejas como manejar, por ejemplo, controlar qué pastillas toman, para el manejo de dinero que les permite, pues, ¿no? Estar en un trabajo, etcétera, ¿ya? Entonces, la letra C no ocurre en el contexto de un delirio. Un delirio es un trastorno confusional agudo, ¿no? Que usualmente corresponde más a otras causas agudas. Por ejemplo, hay abuelos, hay personas adultas mayores que por A o B motivos hacen hiponatremias, o sea, es una caída de los niveles de sodio. Esta caída de los niveles de sodio puede cursar con una transitoria pérdida de las funciones cognitivas. Ahora, ¿ese paciente está demente? No. Ese paciente lo único que está es en un delirio, en este caso ocasionado por la hiponatremia. Se corrige la hiponatremia y los pacientes poco a poco, digamos que recuperan su estado cognitivo normal, ¿ya? Y también estos déficits no deben ser atribuidos a otros trastornos mentales, principalmente, pues, digamos que patologías psiquiátricas, ¿ya? Ahora, como ustedes pueden ver, las demencias tienen muchas causas, ¿no? Miren, ahí la lista es, digamos que larga, y eso que son las demencias primarias, que son las demencias degenerativas por alguna enfermedad neurodegenerativa, pero que también hay demencias secundarias, o sea, en las cuales no hay una enfermedad neurodegenerativa de fondo, sino que puede haber algún otro tipo de condición. Por ejemplo, dentro de las demencias primarias, ¿qué tenemos? A la cabeza, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Luego, después, otro tipo de diagnósticos como la demencia frontotemporal o la atrofia cortical posterior. Esos son los tres tipos, digamos que primarios, puros de demencia más comunes. El Alzheimer, la demencia frontotemporal y la atrofia cortical posterior. Obviamente de ellos, por mucho, por lejos, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Pero en la letra B, ven ustedes que dice demencia plus. ¿Qué significa? Significa que son otras enfermedades neurodegenerativas, pero que tienen como uno de sus componentes el producir demencia. O sea, uno de sus brazos clínicos, uno de sus fenotipos clínicos es producir demencia. A la cabeza, ¿qué tienen ahí? La enfermedad de Parkinson por su frecuencia. Si bien es cierto, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad para cuyo diagnóstico solamente se requieren los síntomas motores, que son el temblor, la bradicinesia, la rigidez y la inestabilidad postural, siendo de ellos el más importante la bradicinesia, a pesar de que es un cuadro netamente motor, pues también compromete otras esferas del sistema nervioso y puede llegar a producir una demencia asociada al Parkinson. ¿Qué otras enfermedades? La demencia por cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica, ambos son parkinsonismos, la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Huntington, ven. Entonces son enfermedades cuya manifestación clínica primaria no es la demencia, pero que en su evolución sí van a producir una demencia. Y en cambio, las causas secundarias tienen un montón de enfermedades. Por ejemplo, la letra A, enfermedades que dañan el tejido cerebral de forma directa. Por ejemplo, ahí tienen causas vasculares. Digamos que la segunda causa más frecuente en el mundo es la demencia vascular, que es aquella demencia que aparece en pacientes que sufren múltiples eventos isquémicos o hemorrágicos cerebrales, la demencia vascular, ¿ya? Y ahí pues se agrupan un montón de causas, ¿no? Luego tienen infecciones, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones, tienen, por ejemplo, el HIV, la sífilis y otras más, ¿no? Virus, hongos, parásitos que produzcan infecciones crónicas, también pueden dar demencia. Tienen enfermedades desmielinizadas como la esclerosis múltiple, tienen desórdenes innatos del metabolismo, tienen la injuria cerebral traumática, ¿no? Por ejemplo, esas personas, los boxeadores, los jugadores de rugby, etcétera, que durante el día a día sufren traumatismos cerebrales, uno tras otro, hacen una demencia temprana, la famosa demencia pugilística. Hace poco se hizo famoso pues el caso del capitán de la selección de rugby de Francia, ¿no?
quien él creo que no pasa ni los 50 años, pero le preguntan ahora, le muestran las fotos, no, mira, ¿te acuerdas de este momento cuando ganaste la Eurocopa de rugby? Él dice, yo no me acuerdo nada, solo sé que estuve ahí por la foto, mas no recuerdo ninguno de los partidos, es como que nunca hubiera estado en una cancha de rugby, ¿no? Entonces así pueden ser, ¿ya? Luego en la letra B dice, ¿no? Otras patologías que afectan el contenido intracraneal. Y eso es importante mencionar porque aquí hay una enfermedad que se llama la hidrocefalia a presión normal. La hidrocefalia a presión normal, o también conocida como la hidrocefalia normotensiva, es una enfermedad, digamos que relativamente frecuente en el contexto de deterioro cognitivo, que se caracteriza justamente porque por un crecimiento digamos que es significativo, un crecimiento continuo de las cavidades ventriculares y va a tener una triada clínica característica, que es la triada de Hacking-Adams, como lo estoy escribiendo ahorita en el chat, la triada de Hacking-Adams. Y esa triada de Hacking-Adams, pues obviamente, ¿qué síntomas incluye? Incluye la demencia o el deterioro cognitivo, incluye la inestabilidad postural o ataxia, ¿no? Que es alteración de la marcha, e incluye incontinencia urinaria. Es una triada bien, bien característica. Entonces, si el paciente viene por demencia, tiene más de 60 años, tienen que preguntarle por la marcha, tienen que preguntarle si tiene incontinencia urinaria, y en las imágenes característicamente se va a ver una dilatación ventricular con un incremento de un índice que se llama el índice de Evans, como lo estoy escribiendo en el chat. Muy bien. Y la letra C dice enfermedades sistémicas que pueden afectar al cerebro, y eso también es importante. ¿Qué tenemos ahí? El déficit de vitamina B12. ¿Qué más tenemos? El hipotiroidismo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la hiponatremia crónica, etcétera, y una serie de otras condiciones que ustedes pueden ver ahí. Entonces, ¿qué hay que recordar? Esto, de que así como yo al paciente que viene por un deterioro cognitivo le voy a pedir una evaluación neuropsicológica, también tengo que pedirle una imagen cerebral para descartar alguna de estas condiciones cerebrales estructurales, y también tengo que pedirle o tengo que descartar otras enfermedades no neurológicas que puedan estar causando demencia. A la cabeza tengo que pedirle dosaje de vitamina C, tengo que pedirle un perfil tiroideo, tengo que pedirle electrolitos y alguna otra prueba en caso yo vea un marcador externo que pueda estar sospechando alguna otra condición, por ejemplo, un síndrome de Cushing, una enfermedad de Addison, etcétera. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Ahora, como ya les he comentado, la causa más frecuente de demencia en el mundo es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que fue descrita, pues, ¿no? Por el médico cuyo lleva su apellido, ¿no? Y que fue descrito, obviamente, en una paciente, en una de sus principales pacientes, que era la paciente Augusta, ¿no? Entonces, él vio prácticamente in vivo la progresión de la enfermedad en esta paciente y así pudo hacer una descripción bastante característica de sus síntomas. ¿Qué podemos decir de la enfermedad de Alzheimer? Que es la enfermedad neurodegenerativa más común. No existe enfermedad neurodegenerativa en el mundo más común que la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? ¿Cuál la sigue? La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para padecer Alzheimer? La edad, ¿no? Como ustedes pueden ver en la figura del costado, mientras más edad tiene el paciente, hay mayor probabilidad o hay mayor, en este caso, mayor prevalencia de enfermedad de Alzheimer, tanto en los hombres como en las mujeres. Miren, ¿no? Una prevalencia que se incrementa de forma significativa con el paso de los años, ¿ya? Y la incidencia oscila en 7 a 8 casos por 100 habitantes por año en los mayores de 85 años. Miren, ¿ah? En mayores de 85 años, casi 10 casos por 100, casi va a afectar a uno de cada 10 personas mayores de 85 años. Es interesante. Ahora, ¿cuál es la patogenia? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Pues aquí la fisiopatología es múltiple, ¿no? Lo primero, ¿cuál es uno de los primeros medicamentos, de los primeros, perdón, de las primeras alteraciones? Hay acúmulo de una proteína que se llama
la proteína beta amiloide, ¿no? Hay un acúmulo de esta proteína, del beta amiloide. Esta proteína es una proteína o es un péptido que normalmente forma parte de una proteína transmembrana de las neuronas, ¿no? Es una proteína transmembrana de las neuronas. Como toda proteína transmembrana de la neurona, este beta amiloide tiene pues aminoácidos, ¿no? Los cuales obviamente con el paso del tiempo tienen que ser cambiados, ¿no? Digamos que se recicla y luego se vuelve a fabricar, ¿no? Entonces, esta proteína precursora de amiloide, la PPA, que es toda la proteína grande, tiene una parte que está en amarillo ahí, que se llama el beta amiloide, ¿ya? Que es el beta amiloide. Este beta amiloide tiene de 39 a 42 aminoácidos, como ustedes pueden ver ahí. En los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, este beta amiloide sufre un cambio que hace o que lo hace resistente a la proteólisis, o sea, hace resistente a su degradación, lo hace resistente a su metabolismo. Entonces, al ser resistente a su metabolismo, lo que ocurre es que se van a generar acúmulos extraneuronales de este beta amiloide. Entonces, repito, la proteína transmembrana se llama la proteína precursora de amiloide, que es una proteína normal neuronal. Como toda proteína transmembrana, necesita un recambio, cada cierto tiempo se recambia, ¿no? Esa proteína se corta, hay enzimas que las cortan y vuelven a utilizar los aminoácidos para fabricar otras proteínas. En el caso de los pacientes con Alzheimer, justo ese segmento de la proteína que se llama el beta amiloide es resistente a la proteólisis. Al ser resistente a la proteólisis, no se destruye, no se metaboliza y se acumula en la parte extracelular formando las placas de beta amiloide. Ahora, ¿por qué se acumula? Porque obviamente hay un problema justamente en la transcripción de dicha proteína. Muchas veces eso puede ser asociado a mutaciones de los genes, como al gen de la proteína precursora de amiloide, al gen de la presinilina 1 o al gen de la presinilina 2. Entonces, miren en la figura de abajo, en una persona normal, las neuronas están ahí y no hay acúmulos de beta amiloide. En cambio, las personas con Alzheimer, una de sus características fisiopatológicas es justamente el acúmulo extracelular de estas placas de beta amiloide. Doctor, ¿y de qué forma estas placas de beta amiloide van a interrumpir el desarrollo normal neuronal? Pues obviamente, ¿por qué? Porque están alterando digamos que la arquitectura normal de la neurona, que si ustedes recuerdan en el segundo año, hay una unión bastante cercana entre las neuronas y las células de la glía, especialmente las células astrocitarias, ¿no? Entonces, al haber estos depósitos, ya no hay un buen funcionamiento neurona con astrocitos, y eso va a generar una destrucción neuronal lenta y progresiva. Sigamos. Entonces, miren ahí, tienen una imagen donde las neuronas están, ahí son los puntos, creo que sí se ve mi cursor, entonces mi cursor ahí donde están, esas son las neuronas, y miren cómo se acumulan en color marrón las placas de beta amiloide. Igual acá, las placas de beta amiloide en una tinción de plata, miren cómo se logran ver, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra forma de explicar la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer? Entonces, lo anterior era extracelular. A nivel intracelular, a nivel intracelular, existe, pues, no en las neuronas como en cualquier otra célula, un citoesqueleto. Parte del citoesqueleto, parte del citoesqueleto de la neurona está formado por unas proteínas llamadas las proteínas tau, que son las proteínas, pues, que le dan estabilidad a los microtúbulos del citoesqueleto. En los pacientes con enfermedad de Alzheimer, la proteína tau está hiperfosforilada, o sea, tiene un grupo fosfato adicional. Esta hiperfosforilación de la proteína tau, como dice en la diapositiva, va a hacer que la proteína sea menos afín al microtúbulo.
Y de esta forma, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una desestabilización del citoesqueleto como punto uno, y como punto dos va a haber un acúmulo intraneuronal de dicha proteína tau. ¿Y por qué hay un acúmulo intraneuronal? Porque es una proteína tau anormal, pues, ¿no? Entonces, todo lo anormal, todo lo mutado, todo lo alterado, ya no es fácilmente degradado. Entonces, así como el beta amiloide mutado, alterado, no se puede degradar y se acumula extracelularmente, aquí la proteína tau anormal no se puede degradar y se termina acumulando intraneuronalmente. Pero además de eso, al no unirse los microtúbulos, produce una alteración de la arquitectura estructural intraneuronal. ¿Ya? Entonces, por dos formas lleva a la disfunción neuronal. Por una disfunción del citoesqueleto, pero también por un acúmulo intraneuronal de proteínas tau. Cuando hay este acúmulo intraneuronal, se producen los famosos ovillos neurofibrilares. ¿Ya? Ahora, y otra característica patogénica es de que también van a existir fallas en la neurotransmisión. Va a haber déficit de acetilcolina y déficit de acetilcolintransferasa que se ha visto en los estudios funcionales de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿cuál es la etiología de la enfermedad? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? En realidad, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad multifactorial, donde sí o sí tienen que combinarse factores o predisposición genética y factores obviamente no genéticos, ¿no? Sino exposición al ambiente mismo, ¿no? Ojo, ¿ah? Con esto no quiero decir de que no haya algún tipo de Alzheimer hereditario o puramente genético, claro que hay, especialmente, denme un segundo, por favor. Ya, entonces, como les comentaba, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad multifactorial donde tienen que involucrarse una predisposición genética y factores ambientales. Pero les decía de que sí hay formas que son puramente genéticas, especialmente en aquellos casos que debutan antes de los 60 años, que son casos de enfermedad de Alzheimer temprano. ¿Ya? Entonces, como verán, hay predisposición genética, hay mutación, por ejemplo, del gen de la proteína precursora de amiloide, de la presenilina 1, de la presenilina 2. Hay muchos otros genes que todavía no han sido descubiertos. Hay una predisposición genética con
gen de la apolipoproteína E, algunas variantes como son la variante E4, y también factores ambientales como los golpes craneales, bajo nivel educativo, enfermedades priónicas, virus, toxinas, etc. Entonces, son muchas cosas las que pueden influir a lo largo de la vida de una persona para padecer Alzheimer. Ahora, una de esas, quizás de las más estudiadas, es la mutación del gen de la, o perdón, el gen de la apolipoproteína. Entonces, el gen de la apolipoproteína tiene sus variantes, ¿no? Tiene sus tipos, ¿no? Entonces, hay varios tipos, ¿no? Algunos son E12-2, otras personas son E12-3, E12-4, E13-3, E13-4 y E4-E4. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, hay alguno, bueno, este es el porcentaje de distribución de las personas, ¿no? Pero aquellos pacientes que tienen más predisposición de tener enfermedad de Alzheimer son aquellos que tienen la variante E4. Y como ustedes verán, los que tienen la variante E4-E4 son quizás uno de los menos frecuentes, pero de por sí, o sea, son los menos frecuentes en la población en general. 2%, o sea, de cada 100 personas, 2 tienen esta variante E4-E4. Pero esos dos que tienen esta variante 4 y 4 tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer cuando lleguen a ser adultos mayores. ¿Ya? Ahora, acá tienen resumidos algunos factores no genéticos, ¿no? Arriba que incrementan el riesgo y abajo que disminuyen el riesgo de tener demencia, no solo enfermedad de Alzheimer, sino de tener demencia. Por ejemplo, ¿qué condiciones incrementan el riesgo de demencia? Por ejemplo, el traumatismo cerebral continuo, ¿no? Ya les he dicho, la demencia pugilística. ¿Qué más? La obesidad. ¿Qué más? La hipertensión, el tabaco o el fumar, la diabetes. ¿Qué otros podrían? La depresión, los disturbios del sueño, la hiperlipidemia, ¿no? Pero los que están ahí, los primeros 5, son factores que han demostrado ser estadísticamente, de forma estadísticamente significativa, factores de riesgo para padecer demencia, incluyendo enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué, más bien, qué características reducen el riesgo de tener demencia, incluyendo enfermedad de Alzheimer? Los años de educación formal. Mientras más uno estudia, mientras va, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, superior universitaria, etcétera, mientras más uno estudia, tiene mayor probabilidad o tiene menor probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer. ¿Qué más? La actividad física también disminuye el riesgo de desarrollar cualquier tipo de demencia, incluyendo Alzheimer. ¿Qué más? La dieta mediterránea, el entrenamiento cognitivo, digamos que un control en el consumo de alcohol, etcétera. ¿Ya? El social engagement, que es prácticamente el adquirir compromisos sociales, ¿no? También disminuye el riesgo de demencia. Ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan a este personaje también, quizás es un poco antiguo para ustedes, pero este señor también fue un congresista por, me parece que Pibro Tumbes, y en algún momento este señor dijo, así en plena sesión del Congreso, en plena, no grabada, digamos que estaba en vivo y dijo que leer da Alzheimer, ¿no? Si ustedes lo buscan ahí en Google, pongan, ¿no? Congresista, dice que leer da Alzheimer, su nombre era Bienvenido, creo que se llamaba Bienvenido Ramírez, me parece. Él dijo, ¿no? Leer da Alzheimer, dijo, ¿no? Y cuando lo dijo, miren la expresión, ¿no? Del otro congresista a su lado, ¿no? Que le llamaba mucho la atención, porque estamos viendo que leer no da Alzheimer, pues más bien es absolutamente lo contrario. El leer, el estar constantemente en la lectura, forma parte del entrenamiento cognitivo, y leer también obviamente forma parte de la educación formal, disminuye el riesgo de demencia, incluyendo enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Ahora, histopatológicamente, ¿qué vamos a ver en estos casos? Microscópicamente ya hemos dicho, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar placas de beta-amiloide o placas neuríticas a nivel extraneuronal, ovillos neurofibrilares a nivel intraneuronal, ¿ya? Y también estos depósitos de beta-amiloide pueden depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos, producen una enfermedad que se llama la angiopatía amiloide cerebral.
que es una causa frecuente de hemorragias intracraneales, especialmente en los pacientes mayores de 55 años de edad. No se olvide, angiopatía amiloide cerebral, ¿ya? Y macroscópicamente, ¿por qué se van a caracterizar estos pacientes? Se van a caracterizar por una atrofia difusa del cerebro, o sea, va a haber una reducción del volumen, del tamaño de la masa cerebral, con un consiguiente incremento en el tamaño de los surcos cerebrales. Los surcos se ven grandes y prominentes, pero ¿por qué se ven así? Porque ha habido una disminución del volumen del tejido cerebral, ¿ya? Entonces miren arriba, ¿no? La cantidad de parénquima en el lado sano, donde dice normal, y la cantidad de parénquima en los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Obviamente hay una dilatación ventricular compensatoria, obviamente hay un incremento de los surcos compensatorios con una disminución o una reducción de volumen de los giros, ¿ya? Otra cosa que tienen que recordar está aquí, una de las áreas más afectadas, ojo, una de las áreas más afectadas en la enfermedad de Alzheimer es justamente, lo voy a escribir, la porción medial, la porción o la parte medial del lóbulo temporal, la parte medial del lóbulo temporal, específicamente un área que se llama el hipocampo, ¿ya? El hipocampo es importantísimo, ¿para qué? Para un tipo de memoria que se llama la memoria episódica, que son aquel, lo hemos hablado ya, que son aquel tipo de memoria que involucra a los sucesos, hechos, actos en los cuales nosotros hemos sido partícipes presenciales, los hemos vivido. Es por eso de que uno de los principales déficits o de los déficits tempranos de estos pacientes con Alzheimer es justamente una pérdida de la memoria episódica anterógrada, o sea, de los sucesos o hechos que recién han pasado, ¿no? Ellos no saben que han desayunado el mismo día, no saben a dónde han ido en la mañana, dónde han dejado tal cosa, es parte de la memoria episódica, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Alzheimer? Entonces les he dicho que hay un deterioro progresivo de la memoria episódica, que puede o no puede, según el estadio de la enfermedad, estar asociado a otras condiciones. Por ejemplo, ¿qué más puede haber? Puede haber, en primer lugar, el compromiso de otras funciones cognitivas, ¿no? Si bien es cierto, lo primero que se afecta es la memoria episódica, luego también puede afectarse la memoria del trabajo, luego puede afectarse la memoria semántica, etcétera. También puede afectarse el lenguaje, la gnosia, la praxia, pero esos van a ser más tardíos. Al inicio es un deterioro progresivo, continuo de la memoria episódica. ¿Qué otros síntomas no cognitivos se pueden agregar? Por ejemplo, trastornos conductuales. Los pacientes se vuelven apáticos, ya no quieren hacer nada, están aburridos, cansados, etc. ¿Qué más? Trastornos psiquiátricos. Pueden haber ansiedad, puede haber depresión. ¿Qué más va a haber? Disturbios del sueño, ¿no? Estos pacientes comienzan a tener insomnio. Y no solo eso, sino que las noches también puede acompañarse de alucinaciones visuales, de agitación psicomotriz, etc. En los estadios avanzados también puede haber compromiso de la primera motoneurona. Ustedes ya saben cuáles son los signos del compromiso de la primera motoneurona, cuál es el síndrome motor de primera neurona. Y también pueden haber crisis epilépticas, ¿no? Que pueden afectar hasta un 10% de los pacientes en estadios avanzados. ¿Qué es importante conocer? ¿Qué es importante conocer? Miren esta figura y hay que tratar de interpretarla como debería ser. Entonces, ustedes a su mano izquierda tienen algunos hallazgos, ¿no? Características de la enfermedad, ¿no? Y acá tienen la línea temporal, por así decirlo, ¿no? Preclínica, o sea, no hay síntomas. Deterioro cognitivo leve, ya saben, hay un deterioro de una función cognitiva, pero eso no genera compromiso de las actividades de la vida diaria. Y acá tenemos demencia, ya el cuadro clínico establecido. Entonces, miren que eh,
Cuando ya el paciente tiene un deterioro palpable, objetivo, funcional, esa línea roja, cuando ya hay un deterioro palpable, objetivo, medible, opcional, ¿no? Comprobable, ya lo demás ya empezó, miren, ya va a haber atrofia estructural, que es esta línea de acá, o sea, ya va a haber cambios en las neuroimágenes, ya hay daño por la proteína tau, ya van a haber ovillos neurofibrilares, ya hubo mucho tiempo de depósito de beta amiloide y obviamente la cognición ya se deterioró. Entonces, cuando el paciente ya tiene manifestaciones clínicas, quiere decir que el proceso, tanto biológico o fisiológico y estructural, ha comenzado mucho tiempo atrás. En castellano, doctor, ¿qué quiere decir? Que cuando ya hay síntomas es porque la enfermedad ya progresó y probablemente ya no hay un punto de retorno, ya no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces eso quiero decir, de que estos cambios ocurren mucho tiempo antes en los pacientes de que aparezcan los síntomas. No se olvide. Ahora, en cuanto a la clínica, también tenemos dos tipos de enfermedad de Alzheimer, la de inicio temprano y la de inicio tardío. Obviamente que la más común y la más frecuente es la de inicio tardío, debuta a partir de los 65 años de edad, ¿da? Es aquella que tiene, pues, el paciente una predisposición genética, hay factores ambientales que participaron y también del estilo de vida. Y recuerden que tener una polipoproteína E4, la variante 4, es el principal factor de riesgo de predisposición genética. En cambio, en los pacientes de inicio temprano, que son la minoría, la enfermedad puede empezar entre los 30 a los 65 años. Es la minoría porque representa menos del 5% de los pacientes y estos en su mayoría, por no decir en su totalidad, están ocasionados por mutaciones puntuales. Por ejemplo, una mutación en el gen de la presenilina 1, una mutación en el gen de la presenilina 2 y una mutación en el gen de la proteína precursora de amiloide. Doctor, ¿y por qué dice mayoría? Digo mayoría y no puedo escribir total porque probablemente hay otros genes cuya mutación produzca en Alzheimer, pero todavía pues no están descubiertos, ¿no? Por eso que digo la mayoría, ¿ya? Ahora, entonces acá tienen un gráfico de la genética de la enfermedad de Alzheimer. Miren cómo los y de inicio temprano sí están fuertemente asociados a las mutaciones anteriormente mencionadas. En cambio, en los de inicio tardío puede haber una predisposición genética. Aquí los genes son factores de riesgo, mas no son causa directa de la enfermedad, ¿ya? Ahora, para un poco también variar el rumbo, hay una película de un caso de Alzheimer de inicio temprano, ¿no? Que se llama Por siempre Alice o Still Alice en su título en inglés. Les recomiendo que la vean, ¿ya? Porque narra, pues, ¿no? Justamente la vida de una paciente joven que hace la enfermedad de Alzheimer. Y ojo que clínicamente la película está bastante bien llevada, ¿no? Yo creo que si ustedes la ven, van a tener mucho, o les va a ayudar mucho a entender cuál es el cuadro clínico de estos pacientes. Está muy bien interpretada, muy bien llevada esa parte clínica. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, no? Entonces, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se basa en criterios, ¿no? Ahora, hay muchas entidades, bueno, no muchas, pero por lo menos hay dos o tres entidades en el mundo que son entidades que rigen el Alzheimer, ¿no? Así como, por ejemplo, en la epilepsia, yo les hablé de la ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que es la entidad más poderosa. En el Alzheimer hay unos dos o tres que son duras, fuertes, ¿no? Entonces, se tratan de usar sus criterios diagnósticos, ¿ya? Entonces, ¿a qué le llamamos enfermedad de Alzheimer probable? ¿Por qué vamos con la probable? Porque la enfermedad de Alzheimer definitiva se hace cuando el paciente tiene todas estas características clínicas, le sacamos una biopsia de cerebro y vemos al microscopio que tiene o las placas o los depósitos de beta amiloide extraneuronal
y los ovillos neurofibrilares intraneuronales. Entonces, como pues a menos del 1% de la gente para diagnosticar Alzheimer uno le hace una biopsia, nos quedamos con el criterio de probable. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros enfermedad de Alzheimer probable? A aquellos pacientes que cumplen con estos criterios, ¿no? El criterio principal, ¿cuál es? Un trastorno de memoria episódica inicial y significativo, miren, de la memoria episódica, que incluya las siguientes características, que dure por lo menos 6 meses y de que esto haya sido comunicado o por el paciente o por alguien que viva con él, entre comillas, su cuidador, su informante. Lo segundo es de que esto tiene que estar objetivado a través de una evaluación neuropsicológica. O sea, no solo basta lo que yo percibo, sino que hay que medirlo, ¿ya? Y obviamente de que este déficit de memoria puede estar solo o también puede acompañarse con un trastorno de lenguaje, trastorno de funciones ejecutivas, etcétera. No hay problema con eso. Ahora, ¿qué otras características adicionales yo le debo sumar? Por ejemplo, que haya atrofia en el lóbulo temporal medial, como les he comentado, pérdida de volumen del hipocampo, la amígdala, la corteza entorrinal, evidenciado por resonancia magnética. Entonces, ojo, lo que también les comenté, una resonancia magnética es vital en el diagnóstico de estos pacientes. La característica C, alteraciones de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, disminución de beta amiloide o aumento de la proteína tau en el LCR. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿eso se hace? No, no se hace. Nadie lo hace. Son pruebas que hoy por hoy se realizan nada más en el contexto de la investigación, ¿ya? No se hace. La D, alteraciones características de la neuroimagen funcional por tomografía. ¿Qué podemos encontrar? Hipometabolismo de glucosa en lóbulo temporal y parietal, u otras alteraciones que podemos ver, como vamos a ver a continuación. ¿Se hace? No de rutina, solamente hasta ahora se hace en el contexto de investigación o en el contexto de algún caso complejo, ¿ya? Ahí sí se puede hacer. Y la E, evidencia de una mutación autosómica dominante, especialmente pues en aquellos casos de Alzheimer de inicio temprano. Entonces, miren aquí, tienen por ejemplo una resonancia y las flechas que están señalando en la figura A, está señalando el hipocampo, como hay una atrofia hipocampal. La letra B, que está señalando un giro temporal, miren cómo está completamente adelgazado. La letra C, que está señalando la ínsula, donde también hay una pérdida de su morfología externa, se aplana, casi pierde surcos. Y la letra D, ¿qué está señalando? Está señalando un incremento en el volumen ventricular, como les comenté, al perder masa encefálica y se incrementa en el tamaño de los surcos y también se incrementa el tamaño de los ventrículos. Si no lo recuerdan, en la figura de nuestra izquierda, lo voy a marcar, ese es el hipocampo, que representa la región más medial del lóbulo temporal, ¿ya? Entonces, miren cómo el hipocampo, acá NC es un control normal, y vean cómo, ¿no? El hipocampo en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que es AD, Alzheimer Disease, hay una disminución significativa del volumen hipocampal, ¿ya? Entonces, esa es una de las características radiológicas más importantes en estos pacientes. El metabolismo de la glucosa se hace con el PET, ¿no? Con la tomografía por emisión de positrones. Miren cómo en los pacientes con Alzheimer existe una reducción en el consumo de glucosa que va de la mano justamente con una reducción en la funcionalidad de las áreas corticales cerebrales. Pero no es el único marcador, también podemos hacer tomografía de emisión de positrones con otro tipo de receptores, como por ejemplo, podemos valorarlo a través de los receptores de ACTH con el 11C nicotina, ¿no? Entonces, porque el ACH es la acetilcolina, pues, ¿no? Y recuerden que la acetilcolina tiene receptores nicotínicos y tiene receptores muscarínicos, ¿no? En aquellos casos con Alzheimer lo que se ve es una reducción, una disminución de la cantidad de receptores nicotínicos de ACH, y eso cómo se va a marcar con una disminución en la coloración de estas áreas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el 11CPIB, que es la letra C, donde también podemos marcar el beta amiloide
y sí se puede ver cómo en los pacientes con Alzheimer hay un incremento significativo en la cantidad de depósitos extraneuronales de beta amiloide. Doctor, ¿estas pruebas son necesarias? No. Cuando el cuadro clínico es claro, solo necesitas el cuadro clínico, la evaluación neuropsicológica y una imagen cerebral por resonancia magnética. Hay pruebas dedicadas al contexto de investigación, de algún caso complicado donde las otras cuestiones que he mencionado no son claras o no son del todo sospechosas de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? ¿Cómo evoluciona la enfermedad? ¿Evoluciona la enfermedad? Bueno, ya hemos dicho la demencia, cuando ya ocurre, ya cuando ya estamos en Alzheimer, es porque todo el resto ya ocurrió, ¿no? Ya ocurrió los cambios metabólicos, ya ocurrieron los cambios metabólicos, ya ocurrió una disfunción sináptica, ya hay depósitos de beta-amiloide, ya hay depósitos de proteína tau. Es así. Entonces, doctor, yo puedo diagnosticar el Alzheimer antes, es complicado, pues, ¿no? Es complicado. Solamente puedes diagnosticarlo antes en quienes, en los pacientes que de por sí tengan un familiar directo con Alzheimer de inicio temprano, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a alguien, mi mamá o mi papá, que a los 45 años debutó con la enfermedad, es casi seguro que es poseedora de una mutación. Y es casi seguro que esta mutación sea de herencia autosómica dominante. Entonces yo tengo el 50% de probabilidad, ¿no?, de tener la enfermedad. Entonces, ahí sí, en ese contexto, me podría a mí hacer una prueba genética para hacer un diagnóstico preclínico. Ahora, ¿eso es ético? No sé si sea ético de alguien que está condenado a padecer en poco tiempo de Alzheimer, ¿no? Cuando quizás eso no ocurra, ¿no? Entonces, ahí entra también un dilema ético que se plantea. Ahora, ¿existe la enfermedad de Alzheimer presintomática? Sí, que es aquella que, como le digo, que tiene una mutación monogénica, ¿no? ¿Ya? Entonces es la minoría de casos se diagnostican ahí, pues, ¿no? Ahora, ¿qué criterios excluyen o alejan la posibilidad de Alzheimer? Miren, esto también es importante y me parece que con esto acabamos. Inicio súbito. Ya saben, los síntomas en el Alzheimer tienen que estar por lo menos 6 meses. De inicio súbito no es el Alzheimer, es cualquier otra cosa menos Alzheimer. ¿Qué más? Presencia temprana de trastornos de la marcha, de crisis convulsivas o alteraciones de la conducta, ¿no? Las alteraciones conductuales son tardías, ¿no? Las crisis convulsivas solamente afectan del 6 al 10% de los casos en estadio avanzado, ¿no? Y los trastornos de la marcha quizás van más de inicio temprano con otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o algún parkinsonismo. ¿Qué más? Datos de focalidad. O sea, al examen físico debería haber una anormalidad. No, en los pacientes con Alzheimer físicamente no hay nada al inicio más que las fallas en la memoria episódica, ¿ya? Signos extrapiramidales precoces. Esto también va para la enfermedad de Parkinson o para algún tipo de parkinsonismo, ¿ya? Entonces no se olvide. ¿Qué otras enfermedades que presenten intensidad como para justificar otro tipo de demencia? Los cuadros ansioso-depresivos también pueden simular un deterioro cognitivo parecido al Alzheimer. El ACV, ya saben que la segunda causa de demencia en el mundo es la demencia vascular, no se olviden, enfermedades tóxico-metabólicas, como por ejemplo el déficit de vitamina B12, o ya saben también el hipotiroidismo, ¿ya? Y otras alteraciones del lóbulo temporal, pero que no sean degenerativas, que puedan ser infecciosas o vasculares. Sigamos. Y en cuanto a las etapas para ir acabando, pues tienen un Alzheimer leve, un Alzheimer moderado y un Alzheimer severo. Vean que la cantidad de tiempo que pasa desde deterioro cognitivo hasta enfermedad de Alzheimer severo son alrededor de 8 a 9 años, ¿no? En el deterioro cognitivo leve, ya saben, hay problemas de memoria que no dificultan el día a día. En Alzheimer leve hay olvidos, hay pérdida de la memoria a corto plazo, preguntas repetitivas, pérdida de intereses o hobbies, ¿no? Hay problemas para nombrar objetos. ¿Cómo se llama? Yo sé cómo se llama, no me acuerdo, no.
En los casos de Alzheimer moderado, ya estos déficits cognitivos han avanzado, ya hay un deterioro del lenguaje palpable, evidente, hay un síndrome disejecutivo con pérdida del control de impulsos, por ejemplo, y ya necesitan cuidados. Ya no pueden estar solos, no pueden vivir solos. Y en los casos severos ya hay alteraciones del sueño, hay agitación, agresividad, alucinaciones y una dependencia total para las actividades más simples como el vestido, la comida y el baño. Para el tratamiento, lo primero que tienen que saber es que ninguno de estos tratamientos realmente ha tenido un impacto en la modificación de la enfermedad, ¿ya? Pueden retrasar en algo su progresión, mas no es que curan el Alzheimer ni nada de eso. Entonces, dentro de estos fármacos tenemos a los inhibidores de la colinesterasa, ahí tenemos al donepezilo y a la rivastigmina. El donepezilo es un medicamento, la verdad es que es de los más usados, se da vía oral, se comienza con 5 miligramos al día y al mes podemos aumentar. La rivastigmina se da 3 miligramos al día dividido en 2 dosis cuando damos en vía oral, pero también se puede colocar en parches y eso favorece su uso en pacientes que, por ejemplo, tomen muchas otras pastillas por otras condiciones o que de repente en estadios avanzados ya ni siquiera quieren deglutir una pastilla, ¿no? Para eso es bastante útil. Indicación a leve a moderada. De estos, ¿cuál se usa más? El donepezilo. ¿Y qué son inhibidores de la colinesterasa? Recuerden que la colinesterasa es una enzima que degrada la acetilcolina. Entonces, se disminuye la degradación de la acetilcolina y esta acetilcolina permanece más tiempo en los espacios sinápticos y pues, de esa forma permite una mejor comunicación neuronal. Luego, otro grupo farmacológico tienen a los antagonistas del receptor NMDA, donde tienen a la memantina como casi único representante. Se comienza con 5 miligramos al día hasta máximo de 20 miligramos al día en una sola toma. La indicación es en la enfermedad de Alzheimer moderada a severa. ¿Qué otras cosas puedo dar? Puedo tratar si el paciente tiene problemas del sueño, trato los problemas del sueño. Si el paciente tiene un cuadro ansioso depresivo, lo trato. Si el paciente tiene síntomas psicóticos, también lo trato, ¿no? Y por último, el deterioro cognitivo leve, ya hemos dicho, es un deterioro de una capacidad cognitiva, ¿ya? Pero que no ocasiona una pérdida de la funcionalidad, de la independencia funcional. Entonces yo tengo tipos de deterioro cognitivo leve, uno que se llama amnésico y otro que se llama no amnésico, siendo pues obviamente el amnésico aquel en el cual la memoria se deterioró y el no amnésico en el cual se deterioró cualquier otra cosa menos la memoria, por ejemplo la orientación visoespacial, como por ejemplo la praxia, la nocia, como por ejemplo, no sé, el lenguaje, anomia, etc. Cada uno de ellos se divide en unifunción y en multifunción, ¿no? ¿Por qué? Porque un deterioro cognitivo amnésico, o sea, si yo tengo problemas de memoria, puedo tener solo problemas de memoria o puedo tener problemas de memoria y algo más. El otro, el no amnésico, yo puedo tener solo problemas de la orientación visoespacial o puedo tener problemas de la orientación visoespacial, pero también problemas de lenguaje. Entonces, por eso los dos se dividen en función única o varias funciones. ¿Para qué sirve esta tabla? Y que ya es la última ya. Es importante, ¿por qué? Porque aquellos deterioros cognitivos leves, amnésicos, de una función, la mayoría van a progresar a enfermedad de Alzheimer en los próximos 5 años. En los deterioros cognitivos leves amnésicos multifunción, también la mayoría va a evolucionar a enfermedad de Alzheimer. Entonces, hay que tenerle miedo a los deterioros cognitivos leves de tipo amnésico, porque son aquellos que tienen mayor probabilidad de evolucionar a Alzheimer en los próximos años. En cambio, en el no amnésico de función única, ¿no? Que obviamente no es la memoria la comprometida, pueden evolucionar a algún otro tipo de demencia, ¿no? Siendo la menos probable la enfermedad de Alzheimer. Y en aquellos no amnésicos de multifunción, que es lo menos frecuente, ¿ya? Pueden evolucionar a cualquiera de estas condiciones, pero ojo, hay que recordar que también puede ser parte del envejecimiento normal. Es por eso que es importante aquí la evaluación neuropsicológica.
doctor, mi abuelito de 80 años se olvida de las cosas. ¿Y qué se olvida? Ah, se olvida a veces si pagó el recibo de la luz, se olvida a veces dónde deja su llave, pero ¿y qué va a hacer? No, él come solo, se viste solo, va al mercado, compra sus cosas solo, todo. Tendrá Alzheimer muy difícil, pues, ¿no? Son déficits propios del deterioro de la edad, y más aún, y él, hasta cuando él solo tiene primaria incompleta, con mayor razón aún es esperable esa evolución, ¿ya? Ahora, y para terminar, hay un término que se llama demencia senil. Por favor, eso no existe, no existe. Borren de sus memorias si es que alguna vez han escuchado ese término, no existe. No hay una demencia senil, ¿ya? O hay un deterioro asociado al envejecimiento normal, o hay un deterioro cognitivo leve, o hay una demencia. No hay una demencia senil. ¿Ya? No, o sea, nadie se vuelve demente solo por la edad. Probablemente ese demente senil tenga enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Entonces hay que olvidarnos de ese tipo de terminologías, ¿ya? Y eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, aporte o comentario. Y si no, entonces muchas gracias. Esta era la clase que se iba a dar ayer, Rafael. Así que muchas gracias. Veo que ya son las 7:30. Entiendo que salen de clase. No los molesto más. Así que por favor, solamente antes de irse, si colocan presente y le estaré pasando las diapositivas ahora mismo, Rafael. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Doc. Gracias, Cuídense. doctor. Gracias, Doc.